noches, bienvenidos una vez más a Banca 19. Como todos los martes a partir de las 22 y de la pantalla de Somos Azul, comenzamos y lo hacemos juntos a transitar lo que tiene que ver con nuestra realidad. Una realidad que no ha cambiado demasiado de lo que fue la semana pasada, a diferencia quizás de otros programas donde verdaderamente hay un aluvión de actividades o de problemáticas que nos llevan verdaderamente a seleccionarlas e incluso a mostrar solamente algunas de ellas. No es que solamente hoy la problemática pase por un solo lugar, pero sí quizás es el de mayor preocupación. Tiene que ver con esta situación que continúan viviendo los trabajadores de H&M, TRC y Celanova, los trabajadores textiles que lejos de tener algún tipo de respuesta positiva por parte del responsable de la empresa, estamos hablando del señor Arias, bueno, todo lo contrario, lo único que hizo y fue a fines de la semana pasada, en este caso en particular, enviar una nota a los medios de comunicación, una nota que no lleva firma, una nota que solamente apareció a través de un mail, donde, bueno, los hace absolutamente responsables de lo que hoy están viviendo. Arias en este caso alude a que se trata de trabajadores que permanentemente fueron poniendo palos en la rueda al empresario que no llegó a cumplir en tiempo ni en forma con ninguna de las obligaciones que como patrón tiene frente a sus trabajadores. Lo responsabiliza de ser los obreros que, bueno, día a día iban rompiendo las diferentes maquinarias a tal punto de llegar a cómo se encuentra hoy la fábrica, que incluso la semana pasada con las imágenes que tomaba Tomás Galicho pudimos dar cuenta, ¿no?, de lo que son estas tres empresas que funcionan allí en el Parque Industrial número 2. Vinculó específicamente al doctor Luis Conti, que es el asesor legal de los trabajadores, quien los viene acompañando desde hace más de 2 años en diferentes problemáticas, y a 2 de los delegados de H&M, como es Marcelo Bruno y Germán Jiménez, a cuestiones políticas en un discurso muy similar al que estamos acostumbrados los azuleños a escuchar por parte de la Intendencia Municipal. Ellos se vinculan en realidad toda esta problemática, o Arias específicamente, a una campaña política en favor del doctor Luis Conti de cara a las futuras elecciones del año que viene, para que de esta manera, con el empujón de los trabajadores presentando esta problemática, pueda llegar Luis Conti a ser el candidato y acceder al sillón, ¿sí?, aquí del despacho comunal que tanto atesoran obviamente aquellos que son candidatos. Fíjense, ¿no? En este caso, los laberintos que tenemos que transitar, o por lo menos que comienzan a aparecer teóricamente en la mente del empresario. Llama poderosamente la atención que estamos hablando del señor Arias, que en muy pocas oportunidades vino a nuestra ciudad, que en pocas oportunidades recorrió la fábrica, que en prácticamente ninguna oportunidad se acercó a sus trabajadores, estando las empresas de pie, para preguntarle cómo estaban, a ver qué necesitaban. Todo lo contrario, lo único que hacía era no cumplir de manera continua con lo que le correspondía. Hoy no es extraño para nosotros hablar de trabajadores que no les pagaban sus sueldos en tiempo y forma, los aguinaldos, las quincenas, absolutamente nada. Llegaban a determinados acuerdos en el Ministerio de Trabajo que luego el señor Arias no cumplía. Pero claro, otro de los puntos que pone en esta nota, que reiteramos, la mandó a través de un mail, de una manera hasta, si se quiere, desprolija, como nos tiene acostumbrados, porque en realidad fue el propio Arias quien se negó a mantener una reunión aquí con los trabajadores, con los delegados, con el doctor Conti, con el Ejecutivo y el Deliberativo en nuestra ciudad. No sé por qué no quiere pisar azul, en este caso el señor Arias, y lo único que manda son misivas, en este caso, a los medios de comunicación, a quien no responsabilizó también por decir de que nunca fuimos capaces de levantar un teléfono para preguntarle la opinión. Yo no quiero levantar un teléfono para pedirle la opinión, quiero que venga a nuestra ciudad, que dé la cara, y ahí sí, nos sentamos y hablamos todo lo que él quiera. Es más, podría ser, si se quieren, 20 bancas 19 con todas las cosas que tendría para preguntarle acerca de lo que está ocurriendo. Y más con estas vinculaciones políticas que hace, que son las mismas vinculaciones que se escuchó en reiteradas oportunidades aquí en el Departamento Ejecutivo. Desde que ocurrió la represión, fundamentalmente ese día tan confuso, ese miércoles para olvidar y lamentable que tuvimos en nuestra ciudad, se escuchaba que salían, ¿sí?, desde las oficinas municipales este rumor de que en realidad es todo maniobrado por Luis Conti,
Conti, ¿no? Que sabemos que políticamente tiene grandes diferencias con el intendente municipal y que han quedado marcadas. Así que fíjense, es el mismo discurso que siguió en este caso Arias, que llama mucho la atención, porque como decíamos, no es alguien que ha venido mucho a nuestra ciudad, que ha vivido acá y no conoce la realidad. ¿Desde dónde conoce esa realidad y ese análisis tan finito que pudo hacer con respecto, supuestamente, a las inspiraciones que tiene en este caso el doctor Luis Conti y los trabajadores? Es bastante extraño, ¿no? Evidentemente alguien le dio letra y evidentemente no tuvo problemas en empezar a redactarlas y enviarla. Grave error, grosso error por parte del empresario cuando termina vinculándolo a cuestiones políticas y todavía no ha dado respuesta de lo que verdaderamente nos interesa y nos importa, que tiene que ver con darles respuesta a los trabajadores que hoy no tienen sus necesidades cubiertas, más allá de que la sociedad, y por suerte está a la altura de las circunstancias, ayudándolos y mucho. Pero la semana pasada, el martes, mostrábamos en realidad un Banca 19 que tuvo mucha repercusión y nos llegaron muchas felicitaciones por parte de ustedes, así que muchísimas gracias. Reflejamos lo que tiene que ver con los trabajadores. Fue un programa más social, si se quiere, pero entendíamos que era más que necesario poder hacerlo. Bueno, en esta semana lo que vamos a reflejar tiene que ver más con el lado político. Estuvimos dialogando, obviamente, con el doctor Luis Conti frente a esta misiva que envió a los medios de comunicación el señor Arias, el responsable de la empresa. Vamos a estar dialogando también con el presidente del Consejo Deliberante, con José Cordeviola, porque tuvo algunas conversaciones, algunas llamadas telefónicas con Arias, donde querían pautar una reunión donde finalmente todo el cuerpo legislativo lo desestimó por las condiciones, porque encima pone condiciones el señor Arias, y vamos a hablar con los concejales, parte de ellos los integrantes de la Comisión de Interpretación y Legislación, porque nos van a decir, bueno, de acá en más también, cómo se sigue, cuál es el rol del Consejo Deliberante para poder ayudar y destrabar un poco esta problemática que se está viviendo aquí en nuestra ciudad. Y esto viene de la mano y acompañado obviamente de la gran crisis institucional que está atravesando INSA, la más importante desde el comienzo de su gestión hasta el momento. Incluso es mucho más grave, si se quiere, de la que, bueno, le tocó transcurrir o atravesar en el momento que era interpelado el año pasado, en el mes de noviembre, porque todavía en ese momento había muchas agrupaciones peronistas que le daban su apoyo, ¿no? Y hablaban de una interna peronista que buscaba desestabilizarlo. Bueno, ahora no tienen este discurso de que se lo busca desestabilizar, porque son sus propios funcionarios quienes han ido presentando las notas de renuncia. Lugares muy importantes que hoy están acéfalos, que hoy no tienen conducción y que al intendente le está costando mucho poder encontrar a esas personas que quieran venir a ocupar ese lugar. Primero, porque no tiene prácticamente el apoyo de ninguna agrupación peronista, menos aún del Partido Justicialista, que hace mucho tiempo marcando su diferencia y le dejaron de por lo menos tener pensado, si se quiere, gobernar un peronismo en conjunto. Y creo que ahora se están pagando las consecuencias de las diferentes causas que fueron sucediendo durante estos 2 años y medio que viene gobernando el doctor Insa. No es una situación sencilla, pero nosotros, como siempre, haciendo foco en lo que más nos interesa, que son los trabajadores. Por eso fuimos a dialogar incluso con los concejales, preguntando cómo se sigue, pero también cómo ven esta crisis institucional que está atravesando Insa, cuando al mismo tiempo tiene que seguir dándole respuesta a la comunidad. Todo eso hoy en Banca 19. Como siempre, miremos los adelantos que Andy Galicho prepara para nosotros y continuamos. Esto desnuda, digamos, que el intendente sabía perfectamente cuál era la estrategia de Arias. Sigo sosteniendo que acá hubo una emboscada a los trabajadores. Yo me pongo en comunicación en esos días con Néstor Arias. Me propuso juntarnos a mitad de camino en la localidad de Borges, una estación de servicio, lo cual, por supuesto, le manifesté mi negativa. Creo que desde el punto de vista empresarial es una gran estafa a la comunidad azul. Hay un vacío de poder que esperemos que prontamente el señor intendente cubra esos cargos. De esto tenemos que aprender, digamos. En la dirigencia política no se puede llamar más a ninguna persona que mida tal vez por alguna encuesta. Continuamos en Banca 19 y ahora sí es momento de escuchar entonces al doctor Luis Conti, decíamos, quien está representando a los trabajadores textiles desde hace más de 2 años, frente a la misiva que hacíamos referencia hace un ratito nada más, que llegó por parte del responsable de la empresa, el señor Arias. Escuchemos el análisis que hace desde lo judicial, desde la representación a sus trabajadores y político, el doctor Luis Conti. Bueno, en realidad es poco serio el comunicado de las empresas. Claramente, digamos, desnuda un montón de cuestiones que nosotros veníamos marcando hace tiempo.
Lo que no puede justificar Arias es por qué no viene Azul, por qué invita al poder político de Azul a reunirse en el lobby de Seiza o en Gorge, y ni siquiera en sus oficinas de San Martín o de Capital Federal. ¿Por qué no hace un mes y medio que ha hecho abandono del emprendimiento? ¿Por qué la planta ya estaba parada 15 días antes por falta de correas, que es un elemento insignificante en cuanto al costo para la producción? Claramente desnuda que tenía un vínculo muy fuerte y muy fluido con el intendente Insa, esto es evidente, él mismo lo dice. Llama la atención que el intendente, no ahora, en reiteradas oportunidades, incluso antes de la represión a los trabajadores el 16 de julio, en otras reuniones que había tenido con los trabajadores le había pedido el teléfono de Arias y de los responsables de la planta, y en la última reunión que tuvieron días pasados le preguntaba si se llamaba Gastón Arias o Néstor Arias, eso según cuentan los propios trabajadores. Esto desnuda, digamos, que el intendente sabía perfectamente cuál era la estrategia de Arias. Sigo sosteniendo que acá hubo una emboscada a los trabajadores, sigo sosteniendo que en realidad fueron invitados a una reunión que se sabía que nunca se iba a concretar y que estaban esperando que se exacerbaran los ánimos de los trabajadores para reprimirlos. Gracias a Dios que, digamos, ese video que muestra el canal local y también el que logran filmar los trabajadores es ampliamente demostrativo que acá no había ningún tipo de ruptura, ni de violencia, ni nada por el que se le parezca. Y bueno, evidentemente estamos ante una situación muy compleja, porque a la debilidad política, institucional, social, que nos encontramos inmersos producto de los desaciertos del gobierno municipal, se suma ahora esta situación que lógicamente viene a incrementar, digamos, ese estado de desánimo que se encuentra inserta la clase trabajadora en nuestra localidad al ver que una fuente de trabajo y de 40 familias se ve claramente puesta en riesgo, producto de un empresario que nunca quiso cumplir con la normativa legal vigente. Fundamentalmente yo recordaba algunas cuestiones días pasados, pero si vos te pones a pensar, al primer despido en el cual yo intervengo, textualmente en la carta de documento, y tengo pruebas de eso, lo despiden al trabajador por actividad sindical. O sea, esa es la impronta que tenía la empresa. La empresa no les pagaba a los trabajadores lo que correspondía, le pagaba gran parte de sus salarios en negro, burlando de esta manera aportes patronales. Hace más de un año y medio que tiene deuda de aportes patronales. Le pagaba desdobladas sus quincenas en 3 o 4 veces, tenía a los trabajadores sin ART. Esto generó juicios, obviamente, y generó que se le ganaran los juicios, y generó que, lógicamente, se le cobrara esos juicios. Lo que sí me queda la tranquilidad de conciencia, y esto de alguna manera lo marcaban los trabajadores, es que jamás, a contrario de lo que hace el 100%, te diría, los abogados laboralistas, no de Azul, de la zona y de la provincia de Buenos Aires, jamás le cobré un solo centavo a los trabajadores. Obviamente que si me regulaban honorario, yo trabajo de abogado, obviamente que esa regulación de honorario, la empresa perdedora del juicio me lo tenía que abonar. Y siempre eran, los honorarios se regulan proporcionalmente a los créditos reclamados, ¿no es cierto? Así que yo tengo la tranquilidad de haber obrado y actuado con absoluta buena fe. Me reservo la opinión en cuanto, digamos, al tipo de persona de la cual estamos hablando, del tipo de empresario del cual estamos hablando. Está claro que en 14 años no pudo desarrollar una sola hectárea más de la que se le otorgó, degradó la planta industrial a más no poder, la exprimió y, bueno, obviamente queda siempre la sospecha latente de que acá hubo un gran negocio inmobiliario. Lamentablemente, el otro tema que también es un tema, digamos, absolutamente controvertido. Ellos en el año 2011 le imponen a los trabajadores un régimen de jornada de trabajo, que era el famoso 6x2. Trabajaban 6 días corridos por 2 de descanso. Ese 6x2 significaba que uno trabajaba sábado, domingo, feriado, obviamente con los incrementos que corresponden por esos días. Y se le dijo a los trabajadores, el que no va a trabajar un sábado, un domingo o un feriado, con este régimen directamente lo despedimos. Bueno, ahora pretendían cambiarlo a 5 días de semana por 2 sin trabajar, menos los feriados. O sea, sábado y domingo no se trabajaba y feriado tampoco. ¿Por qué? Para reducir costos laborales. Los empleados le dijeron, bueno, está bien, nosotros hacemos el sacrificio y ganamos menos. ¿Contra qué?
¿Cuál es la inversión que ustedes van a traer? ¿Qué van a invertir ustedes en la planta? Si hace 15 días que estamos sin correa, porque no compran correas que valen 7.000 pesos. Y me estás diciendo que el problema somos nosotros. Habíamos sacado hasta la cuenta de las modificaciones, era algo así como perder 1.000 y pico de pesos por quincena. Sobre 40 trabajadores son alrededor de 40.000 pesos por quincena menos. Esos 80.000 pesos, ¿iban a ser volcados en beneficio de los trabajadores? La verdad que no lo sabíamos, pero todo hacía suponer que no iba a ocurrir ello. Y después, jamás se le dijo que no traigan la nueva planta, que iban a traer y demás, como ellos dicen. Lo que se le dijo es, si la traen, tráiganla en condiciones. Ah, no, querían que firmen los trabajadores, y el delegado gremial, que firmen un documento diciendo que ellos no tenían nada que ver con esa empresa y que el gremio nunca se iba a meter con esa empresa. Bueno, esta es la precariedad con la que estamos trabajando, o sea, esta es la situación real y objetiva. No, digamos, yo no agrego ni pongo ningún condimento de lo que no se haya hablado y no se haya discutido a lo largo de estos últimos meses. Sí, desde aquí hay pruebas, ¿no? Incluso que pueden avalar permanentemente, bueno, lo que ustedes están sosteniendo junto a los trabajadores. Ahora, ¿le llamó la atención que lo que tanto se rumoreó en el Poder Ejecutivo, que todo esto era una maniobra de Conti, que tenía que ver con una jugada política para llevarlo a la Intendencia en 2015, termine plasmándose en la nota que Arias manda a los medios de comunicación? Digo, porque van en el mismo sentido. Yo creo que lo que desnuda es digamos, un contacto permanente, fluido, y esta intención permanente que tiene el incismo, y que yo creo que surge de la propia cabeza del intendente Insa. Lo he aprendido a conocer a lo largo de 2 años y medio de viéndolo actuar como intendente, de creer que todos los males y todos los problemas son ajenos, y los problemas son propios. La falta de resolución de los conflictos trae aparejado estas consecuencias. La realidad es que si alguien piensa que digamos que esto está, digamos, direccionado a mellar, a erosionar una gestión municipal. Esta gestión municipal está mellada, está erosionada por sus propios desaciertos desde hace 1 año y medio o 2 años. O sea, acá nadie le dijo a Insa, firma estas escrituras a oscuras, reunido con el empresario y como confirma el responsable de Casa de Tierra local. Al contrario, con el concejal Colman le dijimos, no firmen estas escrituras hasta tanto no se corrobore estos extremos, porque estamos en una situación compleja, porque los trabajadores están manifestando que puede haber un vaciamiento. O sea, en realidad, mucho más no tengo para agregar. O sea, la realidad es que lo que viene a hacer esto es a confirmar el trato fluido permanente que confiesa la empresa para con el intendente Insa. De acá en más es central también, me imagino, el papel del Consejo Liberante, el del Poder Ejecutivo, con las escrituras que ustedes ya pudieron analizar. Digo, ¿tienen posibilidad los trabajadores de recuperar su fuente laboral? Bueno, acá estamos entrando en esta semana en 3 frentes distintos, que es un poco o 4 frentes, que es un poco lo que ha observado por el tenor de nuestro telegrama la empresa, y entonces ha reaccionado de alguna manera como este último manotazo ahogado que ha pegado. Uno de los frentes claramente es el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque si el Poder Ejecutivo, como se ha corroborado, no ha constatado el cumplimiento de los extremos de la ordenanza 1947, obviamente ese acto debe ser revisado. Por lo tanto, con el ex concejal Carlos Bebaco hemos proyectado una resolución que se la estamos facilitando al Consejo Deliberante para que la mejore, la corrija, le haga todos los agregados que crea corresponder, donde de alguna manera decimos esto, que al Departamento Ejecutivo, señor Intendente, si usted no ha corroborado estos extremos y ante el abandono claro y concreto que está haciendo el empresario de su emprendimiento productivo en Azul, revise ese acto de escrituración. Ese es un tema. Yo creo que ahí hay que recuperar el predio, redireccionar esta planta industrial para nuevos inversores, que los hay, en materia de fibra los hay, y dejar 20 hectáreas, que son las sobrantes, para nuevo emprendimiento productivo, porque indudablemente esta empresa no las necesita. Si en 14 años no hizo nada es porque no las necesita. En segundo lugar, nosotros estamos haciendo un avance claro, contestando todas las cartas de documentos que ellos dicen que habían puesto las indemnizaciones a disposición. Primero, que las indemnizaciones le hicieron llegar a la ruta, son muy inferiores a las oportunamente determinadas, pero además no tienen nada que ver el tenor de la carta de documento con un despido, con lo que dicen ellos en la nota, sino las cartas de documento prácticamente el despido es con causa, producto de la actividad sindical.
digamos, en grandes rasgos es eso lo que plantea. Nosotros lo que estamos diciendo ahí es, impugnando eso y diciéndole concretamente al empresario, nosotros vamos a reclamar lo que por derecho nos corresponde. Estamos impugnando esas cartas de documento, estamos avanzando en el Ministerio de Trabajo haciendo una presentación por los delegados gremiales porque no se lo puede echar sin desafuero y esto está planteado en la Ley de Asociaciones Sindicales y hay antecedentes de este año del Ministerio de Trabajo donde dijo reincorporen a estos trabajadores. Estamos haciendo una presentación por el resto de los trabajadores para que venga el empresario, aún de ser necesario, conducido por la fuerza pública en los términos y alcance de la Ley de Procedimiento Administrativo Laboral que tiene el Ministerio de Trabajo, y estamos haciendo una presentación para que puedan percibir en el menor tiempo posible el fondo de desempleo. Entonces, estas son acciones que se están haciendo. Paralelamente estamos analizando el procedimiento de salvataje de empresa que prevé la ley de quiebra, que esto lo hemos hablado con algunos colegas capitalinos y en realidad vamos a hablar con los jueces civiles y comerciales locales, eso se está encargando un poco el doctor Bebacua, para avanzar en un proceso de quiebra que permita, digamos, rápidamente la recuperación de la fuente de trabajo en función de que nuevos inversores en esa quiebra, se prevé esto, está previsto en la ley de quiebra, puedan hacerse cargo de la empresa y darle continuidad a la explotación. No hay mucho más para agregar frente a lo que nos decía el doctor Conti, donde lo vincula incluso con este Ejecutivo Municipal, porque incluso lo dice la nota, ¿no? Y recién lo refrescaba Luis Conti. En reiteradas oportunidades, según dice Arias, se reunió con diferentes funcionarios. Entonces uno acá es cuando pierde definitivamente la cuenta, cuando no puede seguir esta historia, porque verdaderamente hay, demasiados argumentos que no coinciden frente a lo que está sucediendo. Un intendente que la semana pasada, cuando se reunía con los trabajadores, les dijo que había hablado con Arias, que le costaba mucho comunicarse, se contradice con la nota, y que, bueno, Arias le había ofrecido la indemnización para los trabajadores y la contestación del jefe comunal fue, y la verdad que no sé lo que quieren, déjeme charlarlo con él y después lo llamo. A esta altura que el jefe comunal no sepa cuáles son los requerimientos, qué es lo que necesitan los trabajadores, verdaderamente llama mucho la atención, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Esta defensa, obviamente, que hace el doctor Conti hacia los trabajadores, que ya ninguno de nosotros nos queda en duda, por lo menos a quienes decidimos ir y recorrer la empresa y ver que verdaderamente esta empresa viene vaciándose porque nunca se le invirtió por parte de la patronal y porque nunca le garantizaron absolutamente nada a sus trabajadores. Pero hay más en Banca 19. Y ahora, para continuar, también como lo habíamos anticipado, dialogamos con el presidente del Consejo Deliberante de Azul, José Cordeviola, porque desde el cuerpo legislativo mantuvieron diferentes llamadas telefónicas con el responsable de la empresa, con Arias, hasta que finalmente todos en conjunto deciden no reunirse por las condiciones justamente que ponía el empresario. Pero dejemos que sea José Cordeviola quien nos cuente. Vos sabés que con motivo de la séptima sesión, el pasado 14 de julio, estuvieron presentes los trabajadores durante el transcurso de la sesión y nosotros hicimos un cuarto intermedio para atenderlos y recibirlos y bueno, se nos manifestó la necesidad de tener una reunión con los distintos concejales, de tener una reunión junto con el representante del apoderado legal, el doctor Luis Conti, y con el entonces secretario de Desarrollo Económico, Carlos Caputo. Esta reunión se llevó a cabo el día siguiente en este consejo, el día 15, y lo cual, bueno, durante la misma los trabajadores manifestaron distintas inquietudes en su momento y la necesidad de contar con alguna información, como por ejemplo fue el tema de las escrituras. Tal es así que a partir de esa reunión, al día siguiente se coordinó una reunión con el Departamento Ejecutivo en horas de la mañana. Y bueno, vos sabés que a partir de esta coordinación de una reunión que finalmente no se llevó a cabo en ese momento, fue la queja de los trabajadores y esa brutal represión que recibieron por parte de la policía que originó este caos que vivimos el día 16, ese miércoles nefasto para Azul, en el Palacio Municipal. A raíz de esto, bueno, el Consejo Deliberante nos propusimos esa misma tarde, yo me comunico con el entonces secretario de Gobierno, el doctor Mauro Grandicelli, a efectos de solicitarle de tener una reunión y que por favor los estuvieran recibiendo los trabajadores, porque veíamos que esto iba increciendo, que no se solucionaba la problemática y que indudablemente había que atenderlos y recibirlos a efectos de escucharlos nada más. A partir de ahí, bueno, comenzamos distintas gestiones, los distintos concejales.
vía telefónica, vía correo de celular, y luego me comunica el propio Garnandiselli que a las 4 de la tarde nos esperaba el intendente, lo cual le propuse que esta reunión se llevara a cabo no solamente con el presidente del cuerpo, sino también con los distintos concejales, que bueno, algunos pudieron venir, otros no estaban en Azul, otros se encontraban dentro del partido, pero estaban viniendo. Bueno, esto hizo que nos tuviéramos una extensa reunión donde les solicitamos al intendente que los estuviera recibiendo a los trabajadores a efectos de escucharlo y ver de qué manera desde el Departamento Ejecutivo se le podía aportar acompañamiento y soluciones a lo que ellos estaban planteando. El día 21 los trabajadores se hacen presentes acá en el Consejo y nos solicitan si nosotros podríamos interceder ante Arias, así nos piden. Yo me pongo en comunicación en esos días con Néstor Arias a efectos de que nos reciba a los concejales, a los trabajadores y al apoderado legal en la ciudad de Buenos Aires. Esto me manifestó que era difícil, me propuso juntarnos a mitad de camino en la localidad de Gorge, una estación de servicio, lo cual por supuesto le manifesté mi negativa porque entendemos que este tema es un tema a tratarlo en un lugar reservado, donde íbamos a estar presentes distintos concejales, representantes de los trabajadores, el apoderado legal, y también me proponen los trabajadores que si podíamos invitarlo al intendente. Cuando le hago la propuesta, luego me vuelvo a comunicar, me ofrece el lobby de Seiza, también le digo que de ninguna manera. Yo ya me estaba poniendo en contacto con el Consejo Deliberante de La Flor o de Monte, a ver si en ese lugar podíamos, ya que él no nos recibía en Buenos Aires, en sus oficinas, podíamos estar teniendo y había manifestado su intención de no venir a Azul, podíamos estar teniendo una reunión en un lugar intermedio, si se quiere, para no viajar nosotros hasta Buenos Aires. Luego, cuando me comunico nuevamente y le manifiesto la necesidad de que los trabajadores querían estar presentes, él me dice que no, que de ninguna manera él no tendría problema en recibirnos con el intendente, recibir a los concejales, pero de ninguna manera recibir a los trabajadores y recibir al apoderado legal. Esto se lo transmito a los trabajadores, en una reunión que mantuvimos en este consejo, quienes, deciden dar por fracasada la reunión porque ellos querían estar presentes y nos parecía importante a efectos de poder aunar voluntades, si se quiere, conocer el posicionamiento de cada uno y ver de qué manera los concejales y el consejo podía mediar en este conflicto tan grande que se ha suscitado en nuestra comunidad. Lo escuchábamos entonces a José Cordeviola, el presidente del Consejo Deliberante, contando las acciones que hizo el cuerpo legislativo. Pero también queríamos saber de aquí en más qué es lo que se va a hacer, cómo puede trabajar el Consejo Deliberante. Fue por eso que fuimos a consultar a los integrantes de la Comisión de Interpretación y Legislación, por lo menos alguno de ellos, para que nos digan finalmente cómo seguir frente a esta situación. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el concejal del PRO, Ramiro Ortiz. Bueno, desde el Consejo Deliberante se pueden rever algunos actos administrativos, incluido las ordenanzas que autorizaron en su momento la venta. ¿Por qué? Porque hemos notado de que no se ha cumplido con las prescripciones de la ordenanza 2005, en la cual establecía que previo a otorgarse las escrituras se debería haber llevado a cabo un relevamiento de la situación de la inversión de Fabril en las 26 hectáreas que se le concedió o se le vendió a los empresarios. Entonces, acá hay una falencia, una irregularidad grave, lo cual puede llegar a meritar de que revisemos algunos de los actos que hacía mención anteriormente, sin perjuicio de que luego haya un contralor judicial de todas estas situaciones, incluida ahora el derecho que pueden llegar a tener o no las partes involucradas de peticionar ante la justicia, incluidos los trabajadores. Pero bueno, desde el Consejo Deliberante lo que podemos hacer es eso y seguramente desde la Comisión de Interpretación y el Consejo Deliberante en pleno vamos a analizar la situación y resolveremos como un cuerpo todo los pasos a seguir. Más allá de todo lo sucedido, digo, en este conflicto que atraviesan hoy los trabajadores, está claro que la pata política desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo es fundamental. ¿Le preocupa esta crisis institucional quizás que esté pasando el intendente Insa ante tantas renuncias y áreas hoy que faltan por cubrir? Sí, claro que nos preocupa muchísimo, sobre todo un área tan sensible como es la Secretaría de Gobierno,
porque es el principal asesor político del señor intendente, más las competencias que tiene en seguridad, tanto ciudadana como urbana y en tránsito. Entonces es muy grave, hay un vacío de poder que esperemos que prontamente el señor intendente cubra esos cargos, tanto de subsecretario, director de tránsito y demás, que han renunciado, y porque es fundamental para que continúe la gestión del doctor Insa normalmente. ¿Consideran que aquí se mezclan las cuestiones políticas, quizás como si, por ejemplo, manifestó el titular de la empresa Arias? Mira, yo acá no quiero entrar en el terreno de las especulaciones. Yo lo que quiero sí decir es que hay 40 familias que no tienen trabajo, que esa es la realidad, y nosotros del Consejo Deliberante hemos demostrado que estamos para ayudar, que inclusive ocupamos un rol que no nos corresponde, que todos los bloques en esto estuvimos, hasta el oficialismo, estuvimos encolumnados en tratar de dar una mano, más allá, como repito, de las competencias que tenemos o no. Y bueno, y esto me llena de orgullo como parte, por ser uno de los 18 concejales, más todos los secretarios de bloque, más todo el cuerpo administrativo y demás del Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque hemos aunado esfuerzos en pos de dar una mano. Esto lo hemos demostrado el otro día con la recorrida que hicimos en las plantas fabriles que están cerradas. Bueno, hemos visto el desastre que es y lo que ya es conocido por todos, la falta de inversiones y demás, y hemos levantado un acta con un escribano público, así que son elementos que hemos reunido justamente para volver a esto que te decía al principio, ¿no? de ver la posibilidad justamente de rever o modificar algunos de los actos que permitió la venta de estos terrenos y la fábrica en sí misma, que es un valor muy grande, para de alguna forma que se cumplimente con lo que dice la ordenanza del año 2005, de que hay que hacer un relevamiento y se tiene que cumplir con determinadas inversiones fabriles. Escuchábamos a Ramiro Ortiz, entonces concejal del PRO, integrante de la Comisión de Interpretación y Legislación, con respecto a lo que le preguntábamos, ¿no? De acá en más cómo seguir, y también frente a esta crisis institucional que está atravesando INSA, cuál era su opinión. Pero no queda acá porque todavía dialogamos con más concejales que compartiremos en el próximo bloque. Para seguir escuchando a los ediles, como decíamos, de la Comisión de Interpretación y Legislación, fuimos a dialogar también con Maya Vena del Frente Amplio UNEN, quien también nos brindó su opinión. Me parece que ahora estamos en un momento de revisión, ¿no? de lo actuado, no solo en el marco del conflicto laboral, sino también de todo lo que tiene que ver con la legislación vigente. Tengamos en cuenta que todas las actuaciones que se han llevado adelante, todas estuvieron refrendadas por el Consejo Deliberante. Y bueno, ahora estamos, me parece, en una buena oportunidad para rever algunas cuestiones, ¿no? Si bien había entrado hace un tiempo un proyecto del Ejecutivo por el parque industrial y ver las diferentes actividades que se realizan allí, me parece que más allá de eso hay que revisar la cuestión de fondo, que es la de este caso puntual de la ex Sudantex, ¿no? Bueno, es fundamental y se tendrán que poner al frente de la situación, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, pero también sabemos que INSA está atravesando por una crisis institucional importante, teniendo en cuenta las renuncias que se han dado a diferentes secretarías. ¿A ustedes este tema les preocupa? ¿Los pone en alerta, por lo menos? Sí, a ver, en cierta manera a uno le preocupa la posibilidad o no que tenga el intendente de cubrir los cargos que han quedado vacantes, que son todos ellos muy sensibles. Digamos, la Secretaría de Gobierno no es un tema menor, sumándole al área de control urbano y seguridad, de recursos humanos, digamos, con los conflictos además que hay más allá de este tema puntual, hay otros conflictos laborales que se han suscitado en el marco de la gestión, pero me parece que más allá de eso nosotros lo que nos tenemos que enfocar es en nuestro trabajo puntual como legisladores. Digo, el tema de los cargos en el Ejecutivo lo tendrá que resolver el intendente. Está bien que nosotros vamos a necesitar interlocutores, pero bueno, de última está siempre el intendente, ¿no? Como un interlocutor, me parece, para trabajar con el Consejo Deliberante. Creo que en este momento nosotros lo que tenemos que pensar es en ver de qué manera salimos de este momento de crisis, ¿no?
teniendo en cuenta que el Ejecutivo no mostró mucha acción en todo este conflicto, ¿no? De hecho, hoy en día todavía no sabemos muy bien qué opina el intendente respecto a este tema, ¿no? Digamos, opinó sobre la cuestión de la represión en su momento, pero después no sabemos qué pretende hacer, cuál es su política en adelante respecto a no solo el parque industrial, sino esta cuestión de la ex Sudantex con H&M, Celanova y TRC. Ahora, lo que sí me parece que es preocupante, el hecho de una carta que llegó estos días a nuestras manos y a los medios de comunicación, donde uno de los dueños de las fábricas hace mención a una serie de cuestiones que tienen que ver con su llegada al Ejecutivo Municipal y demás, que no nos constan, que también deja vislumbrar ciertas cuestiones políticas como con demasiado conocimiento de algunas cuestiones locales que uno no entiende cuando es una persona que no ha venido a Azul desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, me parece que hay muchos temas acá a tener en cuenta, pero lo más importante es que el Consejo Deliberante, como representante del pueblo, hagamos lo mejor para solucionar el tema de fondo, que es el laboral, y por otro lado el de qué pasa, ¿sí?, con ese predio de la ex Sudantex. ¿Qué piensa hacer los propietarios del directorio de H&M respecto a estas cuestiones? Y también revisar la legislación, que como digo, si bien en su momento, porque hay que entender la coyuntura, ¿no? Cuando surge todo esto allá por 2001, en la peor crisis que estaba atravesando nuestro país, la necesidad de generar fuente de trabajo, que todavía no existía el PIDA 2 en ese momento, porque vale la pena decirlo, ¿no? Digo, se dice, le dieron la mitad del parque industrial. Eso no era un parque industrial todavía, ¿sí? Digamos, eso era todo el previo de la ex Sudantex. Entonces digo, parece que hay muchas cosas para revisar a la luz de lo acontecido, que es una pena y creo que desde el punto de vista empresarial es una gran estafa a la comunidad azul, pero digo, me parece que hay que trabajar con seriedad, con conciencia y ver cómo es la mejor manera desde el punto de vista legislativo para sortear todas estas situaciones, ¿no? Maya Vena, entonces concejal del Frente Amplio UNE, brindándonos su opinión, y fuimos también a dialogar con Ulises Urquiza del Peronismo Renovador en el marco del bloque Más Azul. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Bueno, considero que el rol del Consejo Deliberante en estas circunstancias es muy importante porque podría realizar varias acciones que tienen que ver con la conducta que ha tenido el intendente Insa al firmar la escritura pública, en el cual perfecciona el contrato que en el 2001 había firmado el exintendente Duclos. El Consejo Deliberante podría presentar de alguna manera una acción judicial para recuperar las tierras, porque hoy las tierras, las 30 hectáreas que vendió el municipio de Azul, son propiedad de una sociedad anónima, H&M Azul Sociedad Anónima, del cual sabemos solamente quién es su representante societario, pero no sabemos quiénes son los accionistas, porque las sociedades anónimas se constituyen por escritura pública, pero después se pueden transferir las acciones. Entonces, creo que hubo un error de parte del Estado al firmar la escritura, y se podría hacer una revisión a partir de lo que en doctrina y jurisprudencia se recepta como la frustración final del contrato. Porque acá la finalidad última del contrato que se firmó en 2001 fue un desarrollo industrial, en el cual nosotros como Consejo Deliberante la semana pasada constatamos con un notario de que no hay ningún tipo de desarrollo social. De hecho, no está funcionando la actividad industrial y a simple vista se ve que de las 30 hectáreas que tiene esta empresa, esta sociedad anónima, no hay ningún tipo de inversión de ningún tipo, digamos, y esa cuestión de la frustración final del contrato podría ser viable judicialmente, podría ser atendida por algún juez, pero es una posibilidad mínima. Sabemos entonces que el Consejo Deliberante tiene un rol fundamental, pero también el Poder Ejecutivo, que está en este momento, justamente su intendente, pasando por una crisis institucional, teniendo en cuenta las diferentes renuncias. ¿Esto les preocupa a ustedes como bloque? Digo, ¿lo están mirando con atención? Sí, de esto tenemos que aprender, digamos. En la dirigencia política no se puede llamar más a ninguna persona que mida, tal vez por alguna encuesta,
Nosotros tenemos que ofrecer un proyecto con personas que sean capaces de gestionar, con perfiles de gestión, porque el municipio no es una cosa sencilla dentro de lo que es en la administración pública. Nosotros somos un municipio de los 135 de la provincia, en donde tenemos que buscar gestionar básicamente, gestionar ante una provincia que concentra mucho el poder económico y político, y además, digamos, todo esto tiene que surgir de las propias estructuras de los partidos políticos, ¿no? También, bueno, lo hizo incluso Néstor Arias, el responsable, como bien lo marcaba, de la empresa, que aquí hay, si se quiere, objetivos o se persigue lo que tiene que ver con lo político, fundamentalmente poniendo la figura de Luis Conti, los trabajadores. ¿Ustedes qué pasa o qué tipo de lectura hacen, ¿no?, con respecto lisa y llanamente a esto político, o prefieren dejarlo por ahora de lado? Mirá, yo creo que hay que hacer varios análisis, uno que tiene que ver con lo económico, con lo laboral y con lo político. En lo político, yo creo que al entregar las 30 hectáreas a una sociedad anónima se privatizó el desarrollo industrial de Azul. Hoy el Estado municipal no tiene injerencia sobre esas 30 hectáreas. Entonces ahí también hay que hacer una lectura sobre si hubo o no intencionalidad, más allá de lo económico, del negocio, que obviamente por parte del empresario estuvo y está a las claras. También hay un condicionamiento hacia las próximas gestiones, porque te imaginas que hoy todo de eso depende de una sociedad anónima, la decisión última de si hay o no desarrollo. De esta manera, Ulises Urquiza también nos dejaba su opinión aquí en Banca 19. Bueno, la mayoría de los concejales coincidentes y destacando el importante rol que tuvo el Consejo Deliberante prácticamente desde el comienzo de esta problemática. Recuerdo a Diego Colman pedir la palabra en una de las sesiones y decir que estuviéramos atentos porque los trabajadores textiles no estaban pasando un buen momento y que era inminente la problemática que se venía. Fíjense que finalmente fue lo que ocurrió, pero como decíamos, desde el día 1 el Consejo Deliberante se puso del lado de los trabajadores representando lo que tienen que hacer, representando al pueblo, ¿sí? Un tema que, bueno, verdaderamente nos enoja mucho, teniendo en cuenta, como decíamos, que son 40 familias las que hoy están pasando por esta situación, que, bueno, vemos partes que verdaderamente están muy encerradas en sí mismos. Por un lado, lo que tiene que ver con la postura de los trabajadores, con su asesor legal, en este caso la sociedad, el Consejo Deliberante, en parte, más tibiamente el Poder Ejecutivo. Del otro lado, la empresa que por momento parece mucho más unida al Poder Ejecutivo, ¿sí? Teniendo un discurso y un argumento totalmente diferente. No hace falta agregar demasiado, lo veíamos el martes pasado, los invitamos a recorrer la empresa, vayan y vean la fábrica, los trabajadores lo acompañan, les van contando verdaderamente cómo se trabajaba allí y se van a dar cuenta el amor que tienen por recuperar esa fuente de trabajo, porque es lo que ellos hacían a diario y lo que saben hacer. Les pueden explicar paso por paso, desde el primer piso al último, todo el proceso que ellos realizaban, ¿sí? Y obviamente las necesidades que tienen. Si bien cuando uno va no piden absolutamente nada, quizás les gusta la idea de que la gente se comprometa desde este sentido, de ir a acompañarlos un rato, charlar con ellos. Un párrafo aporte le quiero dejar a Omar Seoane, él también es integrante de la Comisión de Interpretación y Legislador, concejal del Frente para la Victoria. Habíamos pautado una nota para dialogar con él, nos parecía importante porque es concejal del Frente para la Victoria, un concejal que si bien en las últimas sesiones demostró estar más aparte que integrado, ¿no?, del bloque oficialista, porque nunca levanta la mano para decir absolutamente nada o para defender cualquier gestión del intendente Insa que es de la oposición, por ahí se remarque, como sí lo hace, por ejemplo, la concejala Estela Cerón o Rodolfo Rancés. Él se ha mantenido al margen, él prefiere un perfil mucho más tranquilo, perfil que también ha querido tener con nosotros porque teníamos la nota pautada y ¿saben qué? Se fue por la puerta de atrás. Sí, verdaderamente pasó esto porque lo buscamos por todos lados, porque nos dejó esperando mucho tiempo, porque me pasó lo mismo hoy a la mañana en la radio, estaba pautado una nota que iba a ir y finalmente nunca fue, ni siquiera tuvo la amabilidad de levantar el teléfono, mandar un mensaje de texto por lo menos para avisar que no podía. Y ahí vemos la responsabilidad que también se toman muchos concejales o dirigentes políticos en nuestra ciudad, porque no nos está fallando a nosotros o a mí, Andrea Castro, le está fallando absolutamente a todos ustedes. Claro, y hoy vemos la contratapa de Oro El Tiempo y lo vemos muy sonriente entregando netbooks para la escuela de la base. Sí, fantástico, para la foto y para sonreír estamos todos. Cuando vienen las campañas donde los partidos políticos deciden pagarle a los medios de comunicación para que se realicen nota, para que ellos cuenten cuáles son sus ideas, sus propuestas, estamos todos y vamos y pedimos espacios. Ahora, cuando quizás tenemos que abordar un tema que no es tan sencillo, lamentablemente pasan estas cosas.
Por suerte son pocos, pero verdaderamente se esconden. ¿Y saben qué? No se esconden de mí, se esconden de la sociedad, porque los medios de comunicación somos un puente, si se quiere, entre la sociedad y los diferentes dirigentes para poder dialogar y también, si se quiere, conocer más. En este caso, Omar Seoane decide no cruzar ese puente, quedarse solo, aislado, como viene manteniéndolo por lo menos desde su accionar aquí en el Consejo Deliberante. Lo quería dejar aclarado porque es un concejal oficialista y nosotros siempre buscamos la multiplicidad de voces, que en este caso, cuando no se da, es porque algunos no se quieren sentar, no porque nosotros no los invitemos. Y hasta acá le decimos gracias por haber estado al otro lado. Obviamente, nuestra cita es para el próximo martes a partir de las 22 y como siempre las reiteraciones a partir de las 20 los domingos. Chau, gracias por formar parte de Banca 19.